Hola, soy Astrid Flores de Astrid Chess. Hoy vamos a ver la partida más famosa del match del siglo, jugada entre Bobby Fischer y Boris Spassky en el año de 1972 en Reykjavik, Islandia. Vamos a comenzar. En esta partida se jugó un gambito de dama rechazado entre dos jugadores muy importantes. Las piezas blancas las llevaba Bobby Fischer y las piezas negras Boris Spassky. Fue la partida número 6 del match del siglo, jugado en 1972. Y pues es muy sorprendente esta partida, puesto que Bobby Fischer no ganó con su línea de siempre, porque él siempre jugaba E4 y en este caso jugó C4 transponiéndolo a un peón dama. Vamos a ver cómo ganó esta partida. La primera jugada fue C4 y se transpuso a la variante de el gambito de dama rechazado. Simplemente siguen las jugadas de esta línea. Y aquí está el primer comentario. Alfil B7 no es muy bueno porque el plan de las negras es hacer C5. Entonces, como existe la posibilidad de que se cambien los peones en esta casilla, la columna B se abriría. Pero como el alfil se encuentra en B7, estaría bloqueando esa misma columna. Entonces, para evitar entorpecer a sus propias piezas, las negras deben jugar alfil E6 y es la mejor jugada. Las blancas continúan desarrollando sus piezas, sacan a dama. Y después de C5, juegan dama E3 para evitar el cambio de los peones en D4. Es decir, evitar que las negras cambien un peón lateral por un peón central de las blancas. Gracias a que están clavando el peón de C5 y pues si las negras deciden hacer C por D4 perderían la dama después de dama por E7. Entonces juegan torre C8 simplemente para continuar con las ideas de la apertura. Realmente no amenazan capturar el peón en D4 nuevamente. Y aquí viene la mejor jugada de las blancas. La línea usualmente seguía con alfil E2 y después de caballo D7 de las negras, las blancas realmente no tenían ninguna ventaja y era difícil conseguirla en el resto de la partida. Sin embargo, con la jugada alfil B5 evitan el plan de las negras. Por ejemplo, si caballo D7, el alfil ahora se intercambiaría por el caballo y ahora el peón de C5 quedaría mucho más débil y va a ser la debilidad que se va a perseguir durante las siguientes jugadas de la partida. Por lo tanto, las negras no pueden jugar caballo D7 y deciden hacer A6. Las blancas cambian el peón de C5 para abrir líneas y pues aprovechan que la jugada A6 realmente no es una amenaza porque el peón está clavado. Si las negras juegan A por B5, las blancas juegan dama por A8. Si por ejemplo torre C5, capturando el peón de las blancas simplemente se enrocarían y ya concluyeron con su desarrollo y de todas formas se encuentran en una posición más activa. La partida siguió con B por C5 y las negras jugaron torre A7 básicamente sin ninguna otra opción. Y aquí podemos empezar a ver que las negras están mal ubicadas y que tienen varios problemas en su posición. El primero es el peón de C5, porque a pesar de que parece una ventaja, porque puede llegar a ser un peón pasado, no lo es, porque las piezas blancas lo están atacando y piezas mayores del negro lo están defendiendo. Esto quiere decir que las piezas del negro no están ubicadas de una manera muy activa. El siguiente inconveniente en la posición del negro es el caballo de B8, porque únicamente se encuentra defendiendo
En este caso defiende el peón de A6, que es otra debilidad de las negras, y no puede concluir su desarrollo, por lo tanto también eso es algo molesto para las negras. Y el último elemento mal colocado de las negras es la torre en A7, porque igual que la mayoría de las piezas negras en este caso, únicamente se encuentran defendiendo a la estructura de peones. Y eso es malo porque no puedes poner una pieza mayor a defender únicamente un peón. Necesitan buscar contrajuego. Y la jugada de las blancas es alfil E2, porque después de torre A7, ahora sí se está amenazando capturar el alfil de casillas blancas, y lo regresa E2 bajo un buen entendimiento estratégico. El alfil no puede mantenerse en el flanco de dama, puesto que el flanco de rey es su sector de juego original. Por lo tanto, lo regresa al flanco de rey y está en una casilla de espera desde donde no interfiere en sus demás piezas, en su coordinación, y está buscando encontrar la mejor posición para atacar el flanco de rey en un futuro. Entonces, finalmente las negras juegan caballo de 7, pero esto nuevamente interrumpe la coordinación entre sus piezas y permite la jugada caballo de 4 de las blancas. ¿Por qué? Porque ahora aprovecha la clavada del peón de C5, puesto que como el caballo de las negras se desarrolló en D7, este está cortando la coordinación, por lo tanto la defensa, entre la torre de C8 y el alfil de E6, también de la dama y de la torre en A7. Entonces ahora el caballo blanco aprovecha esto para ubicarse de una manera activa y para cambiar el alfil de casillas negras, de casillas blancas, perdón, de las negras, porque este es el que va a defender las debilidades. Por ejemplo, si las negras jugaran caballo F6, con caballo B3 nuevamente atacamos la principal debilidad, que es el peón de C5, y después de C4 viene el cambio de damas, y con caballo D4 el caballo se encuentra muy bien ubicado y las blancas llegan a un final ganador. Entonces, las negras deciden hacer dama F8 para evitar ambas clavadas que tiene el peón de C5, y pues las blancas continúan con su plan, que es capturar el alfil de casillas blancas. ¿Por qué? Porque después de la jugada E4, como podemos ver, la estructura de peones de las negras está quedando bastante débil. Para empezar, el peón de A6 ya está mal ubicado. También el peón de E6, puesto que no tiene la defensa natural, que sería un peón en F7, y el peón de D5, puesto que también está recibiendo un ataque directo. Como podemos notar, estos peones se encuentran todos en el color blanco. Y justamente por eso, anteriormente, las blancas cambiaron el alfil de las negras, para así poder quedarse con la pieza atacante, que es el alfil que se encuentra en E2, y ahora las negras se quedaron sin el mejor defensor. Y ahora lo que van a tener que hacer es poner una pieza mayor a defender a sus peones nuevamente. Después de una jugada como D por E4, sigue torre C4, y a simple vista podemos ver que la estructura de peones de las negras estaría muy mal. Entonces jugaron D4, que hasta cierto punto es una buena idea porque está intentando conseguir contrajuego, que es lo que debemos de hacer a pesar de que nos empecemos a sentir inferiores en la posición. Está aprovechando la ventaja que tiene en esta posición, que es la del peón pasado. Entonces, en algún punto, si las blancas dejan de atacar, pues las negras van a intentar seguir con el avance de ese peón. La siguiente jugada es F4 y sigue siendo muy buena, pero lo mejor de todo es que es bastante simple, pues simplemente quiere mantener la ventaja de espacio y también permite la integración de la dama blanca. Porque como dije antes, el sector original de juego de las blancas es el flanco de rey, entonces ahora van a poder seguir atacando al integrar a la dama a este sector.
Ahora, las negras juegan dama E7 y aquí podemos empezar a ver que las decisiones que ha tomado no han sido las más correctas, puesto que ahora tiene que perder nuevamente un tiempo con la dama para poder defender su posición. Ahora, las blancas deciden jugar E5, que nuevamente es una buena jugada porque evitan la misma jugada para las negras, que les estaría dando espacio y controlarían la estructura de peones de las blancas. Y ahora la amenaza es muy fuerte porque están haciendo B4, que se basa en un elemento estratégico, que es la cadena de peones. Entonces, para poder atacar una cadena de peones, hay que iniciar por la base. Entonces, con la jugada B4 hacemos justamente eso y, bueno, y no es lo único, sino que también aprovechan que el peón C está clavado porque la torre de C8 se encuentra completamente indefensa debido a que la dama nuevamente se movió. Entonces las negras juegan torre B8, tienen que perder tiempos y seguir evitando las amenazas de las blancas. La siguiente jugada es alfil C4. Nuevamente es muy buena, es que todas las jugadas del blanco han sido muy congruentes con el plan. Está bloqueando el avance de los peones, que eran la posibilidad de contrajuego de las negras. Y además está poniendo un ataque sobre el peón N6 directamente y la amenaza viene siendo F5 porque así está agregando atacantes a la clavada, que en este caso sería el peón N6. Por ejemplo, si las negras jugaran algo como caballo B6, no le tiene que preocupar a las blancas puesto que pueden hacer dama B3, que es una jugada muy activa, amenazan nuevamente el peón de E6, ya lo está ganando directamente, y aprovecha de nuevo una clavada de las piezas negras, que es el caballo de B6, que no puede quitarse en este momento porque se perdería la torre en B8. Tampoco puede escoger una jugada como caballo F8 defendiendo el peón de E6 porque nuevamente simplemente juegan F5 y siguen atacando el peón de E6. Por lo tanto, las negras decidieron quitar el rey para evitar que el peón de E6 se encuentre clavado. Y ahora sí, la dama se integra al flanco de rey para poder atacar en el sector inicial. Y no solo eso, sino que también está atacando nuevamente el peón de E6. Por eso no pasa nada si las negras capturan el peón de B2. Las blancas capturarían igualmente el peón en E6. Y como el peón en E6 es mucho más importante porque la avalancha de peones sería muy inminente, deciden defender el peón en E6. Entonces, las blancas hacen lo mismo con su peón de B2. Las negras juegan A5 hasta cierto punto como para intentar jugar A4 e intentar romper la cadena de peones que defiende muy bien al peón de al alfil de C4, que es el alfil que está muy activo en esta posición, es la mejor pieza de las blancas. Y de hecho las negras no tienen otro tipo de jugadas puesto que se están quedando sin contrajuego. Las blancas aprovechan eso y continúan integrando a más piezas al ataque. Juegan F5 no solo para ganar el peón de E6, sino que también están buscando abrir la columna F para poder seguir integrando piezas al ataque. No pueden ganar la partida únicamente con el alfil y la dama, por lo tanto ahora están integrando la torre de F1. Las negras deciden capturar puesto que igualmente no pueden seguir defendiendo al peón N6 y las blancas capturan con torre porque ahora es un despeje de líneas para la torre de C1. Y es justamente la siguiente jugada. Si las blancas decidieran algo como torre F7 iniciando las amenazas directamente, esto ya no sería bueno, porque lo mejor es seguir integrando piezas, no jugar únicamente con las que tenemos. Y aquí inmediatamente las negras, las blancas perderían material después de la jugada caballo G5. A pesar de que ya estamos con una ventaja estratégica bastante fuerte,
no hay que perder de vista las amenazas del contrario. Por eso, Fischer simplemente sigue integrando todas sus piezas y ahora sí, después de quitar la dama, torre F7 ya es una amenaza real. Las negras deciden jugar dama D8 para evitar torre F7 y las blancas justamente quitan la dama de H3 para apoyar el peón de E. El plan va a ser avanzarlo a E6, que nuevamente es un despeje de líneas, y la dama blanca se va a colocar en E5 para atacar por casillas débiles, que ahora también son las casillas negras de las negras. Va a jugar E6, dama E5, torre F7 y la amenaza es muy sencilla, dama por G7 mate. Las negras juegan torre E7, justamente para impedir esto, intentan controlar un poco el avance del peón de E. Y las blancas juegan H4, que nuevamente es muy bueno porque le está quitando absolutamente todas las casillas al caballo de las negras. Entonces, su única casilla disponible es F8, pero tampoco sería una buena jugada. Y lo que está haciendo las blancas, lo que está haciendo Bobby Fischer es muy bueno porque le está quitando casi cualquier posibilidad de jugar cualquier cosa. De hecho, ya le está quitando completamente el contrajuego. Entonces las negras juegan torre B7 para seguir controlando la casilla F7, que es algo de lo que deben preocuparse porque si la torre de las blancas entrara en F7, pues la amenaza ya es muy indefendible hasta cierto punto y es dama por G7 mate en una. Y las blancas, después de torre B7 de las negras, juegan E6, nuevamente asegurándose el punto F7. Si, por ejemplo, las negras jugaran D3, que es justamente lo que habíamos dicho, es su única chance de contrajuego, simplemente las blancas juegan torre D5, no comprometen a su peón de E6 y ganarían un peón directamente, que sería el de D3. Entonces, pues las negras juegan torre de B a C7, simplemente son jugadas de espera para ver qué va a hacer el blanco, y juega dama E5. La dama ya está centralizada y básicamente todas las piezas de las blancas se encuentran en su mejor posición. Nuevamente, si las negras jugaran algo como D3, la siguiente jugada es torre de 5 a F3 y nuevamente amenaza a ganar el peón. Si las negras jugaran D2, se gana el peón muy fácilmente después de torre D3. Las negras jugaron dama E8 para evitar torre F7 y las blancas juegan A4 poniendo en suswan a las negras básicamente. Justamente lo único que le queda a las negras es esperar, porque si hicieran algo como caballo F6 intentando integrar piezas a la defensa, pues ya permitiría el mejor cambio de las blancas. Torre por F6, que además de tener amenazas tácticas y de mate muy sencillas, lo que hace es eliminar la única pieza que defendía al rey negro. Entonces juegan dama D8 y aquí pues Fischer hace jugadas de espera y como Spassky decidió no rendirse, pues ahora continúa con su ataque. La jugada es dama E4 y tiene una amenaza muy fuerte que es torre F8, despejando la diagonal de la dama y el alfil con amenazas de mate sobre H7 imparables. Entonces, las negras juegan caballo F6. El problema es que las blancas simplemente sacrifican la calidad y después de capturar el peón en F6 podemos ver que el rey negro se encuentra muy descubierto y que tiene muchas líneas abiertas alrededor de él. Por lo tanto, el ataque de las blancas ya va a ser muy fácil de concluir.
el rey negro decide jugar en G8 para evitar el jaque directo después de que la torre hubiera jugado torre por H6. Sin embargo, la jugada que hace Fischer, y que es muy buena, es alfil C4, amenazando torre F7, seguido de dama H7 con mate. Esta jugada es mucho mejor que capturar el peón en H6, porque el objetivo del ajedrez es dar jaque mate, no seguir capturando material. Entonces es muy bueno porque sigue basándose en la idea de que hay que mejorar nuestras piezas para seguir mejorando la posición. Y si conseguimos esto, también el mate va a venir muy rápido. Entonces obliga a las negras a regresar a su posición en H8 y después de dama F4, las negras deben rendirse y es justamente lo que hacen. Las blancas tienen diversas amenazas y como son tantas, las negras no pueden defenderlas todas. Tienen torre F8 jaque, dama por H6 jaque, seguido de torre F8 también. Y también no debemos olvidar el peón N6, que es muy fácil apoyar su coronación. Gracias a esta partida podemos aprender muchas cosas sencillas, pero que no debemos olvidar. Lo principal, que fue justamente lo que sucedió anteriormente, es que no debemos seguir capturando material si no es necesario. Es mejor seguir mejorando nuestras piezas o seguir integrando piezas al ataque, porque lo que debemos perseguir es dar jaque mate, no seguir capturando peones. También aprendimos que podemos generar debilidades en la estructura de peones del contrario con ciertos cambios. Entonces también, tanto si estamos atacando o defendiendo, podemos buscar este tipo de cambios para hacer un poco más vulnerable la posición del contrario, ya sea para buscar contrajuego o para conseguir ataque. Y también debemos tomar en cuenta que existen sacrificios posicionales, en este caso fue el sacrificio de la calidad, que nos sirve mucho para deshacernos de las piezas del contrario que lo defienden. Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y nos vemos en los siguientes videos.